Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este miércoles que es 23 de junio del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. 2 y 2, cuota Bachelet perfecta. Primero Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Karina, buen día, compañeros de mesa. Falta uno todavía, ¿no? Pero que no lo veo. Pero está llegando. Buen día, acá en un hermoso día de sol en Piriápolis. No saben lo que es. Sí, no la mueve nadie a Teresa de allá, de la costa de Maldonado. Sigo, Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, acá también con solcito, pero en Montevideo. Soleadísimo está Óscar Sarlo en su apartamento acá en la zona del Cordón. Buen día, Óscar, ¿tanto tiempo? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Y por último, Agustín Iturralde, que parece que se suma, ¿no se suma? ¿Lo tenemos? Todavía no. Bueno, dejo el saludo para él, voy planteando el primer tema. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio aprobó este lunes la creación de una comisión para confrontar lo que esa fuerza política entiende es un falso relato sobre la gestión de las empresas públicas en el periodo de gobierno 2005-2020. La decisión se tomó a raíz de los anuncios de auditorías y denuncias penales efectuados en los últimos meses por el gobierno. Entrevistado por el diario El País, José Núñez, delegado del Partido Socialista en el Secretariado, argumentó: se está pretendiendo dar una imagen de que fue todo un desastre al borde de la catástrofe. Y hoy, sin embargo, tenemos unas empresas que son pujantes. Cito como ejemplo el avance en la fibra óptica, la diversificación de la matriz energética, la modernización de ANCAP. Por su lado, el senador de la vertiente artiguista Enrique Rubio dijo, hablando con La Diaria, que la propuesta es amplia y abarca 3 niveles. Construir el relato de la verdad de lo que se hizo en las empresas públicas con la incorporación de los errores cometidos, realizar un trabajo defensivo contra el contrarrelato de que el Frente Amplio dilapidó los dineros públicos y 3, generar insumos para la visión de futuro sobre estas empresas. Óscar, empezamos contigo. Te interesaba arrancar, ¿no? Bueno, no necesariamente, bueno, pero... ¿Te interesaba el tema? Pero si tengo que salir, salgo. Bueno, a mí me parece que esto tiene, como siempre, hay distintos niveles para discutir estas cuestiones. A mí que tengo por interés mayor el futuro del país, la concepción de nuestra república, tratar de mejorarla. El problema partidario es menor, me parece. Si tuviera que opinar, si el tema fuera las empresas públicas, bueno, tengo posición en el sentido de que el Uruguay en su conjunto ha ido mejorando la gestión de las empresas públicas, y yo creo que ahí la parte que le tocó al Frente Amplio fue muy virtuosa. A mí me tocó participar un tiempo en la gestión de una de las empresas, concretamente el banco hipotecario, y entonces tengo la visión de que se quisieron hacer las cosas muy bien y se hicieron bien. En el caso nuestro creo que estuvieron bien porque no ha habido mayores críticas, y por lo tanto creo que hay un aporte que el Frente debería defender, explicar, al par de reconocer los grandes errores que se cometieron también, porque esa es la forma de contribuir al mejoramiento de la vida de la República. Ahora, no se me oculta, y lo voy a dejar por acá en la segunda intervención, en todo caso para ver por dónde va la discusión, no se me oculta que hay un debate de fondo que es la ideología, la cuestión ideológica que sostiene una parte del equipo de gobierno actual, que está absolutamente convencido que si de ellos dependiera, las empresas públicas deberían desaparecer. Y entonces, bueno, trata o digamos tranza con la realidad, aceptando que hay que mantenerla, pero por ahí se esconde siempre el proyecto, está en el cajón, de tratar de demostrar que los que han defendido las empresas públicas son mala cosa, lo han hecho mal y que son incorregibles las empresas públicas y que por lo tanto cuanto menos existieran mejor. Pero ahí hay una tensión en el equipo de gobierno
como la hay en toda la política, ¿verdad? Y es una cuestión interesante. Yo pensando un poco en esta movida del Frente Amplio de armar una comisión, de salir a... Me preocupa que haya sido un movimiento o una movida reactiva y no proactiva. ¿Por qué digo esto? Porque desde que el Frente Amplio perdió, se viene hablando de una autocrítica de la que ya hemos hablado también acá y que eventualmente se va a procesar, tal vez en octubre, tal vez en diciembre, todavía la última fecha que habían dicho era en octubre. Y en el medio surge esto como reacción a una serie de auditorías o de declaraciones o de datos que empezaron a aparecer, que no eran nuevos en su mayoría, pero que el gobierno, como vos decís, obviamente aprovechó para hacer también su forma de oposición. Y el Frente Amplio sale con esto reaccionando ante lo que el gobierno hace, lo cual no me parece que esté alineado con esa autocrítica que esperábamos en general, y supongo que los militantes del Frente Amplio particularmente, pero todo el país, y que le haría bien al Frente Amplio a la hora de posicionarse como fuerza política que quiere de vuelta ganar. A mí esto, llamado Iniciativa por la Verdad, ya de primera, ojalá que sea bárbaro y que tengamos unos datos fenomenales, me parece un nombre un poco demasiado rimbombante. Iniciativa por la Verdad. Yo eso siempre lo suelo asociar con otro tipo de causas, la verdad. No me parece mal lo que se plantea, me parece bien que se haga un relato desde el Frente Amplio de lo que se hizo en las empresas públicas. Dice el senador Rubio que además estarían incluidos los errores cometidos, ¿no? No, está bien. Pero, yo digo que la movida en sí es reacciono y no planteo de primera algo que podría haber sido pero era mi ahora, punto de vista. Pero era ahora, Karina, porque, en realidad, yo no sé, los años que hace durante el gobierno y después del gobierno del Frente, por lo menos, y no soy la única, que siempre hemos dicho que si en algo se caracteriza el Frente es por comunicar muy mal. O no comunicar. Pero vuelve a hacerlo. Pero de todos modos, por lo menos ahora, se plantea que va a comunicar. Porque veremos qué es lo que comunica. Yo coincido contigo que el nombre capaz no es muy feliz, parece más pare de sufrir que pero... No, parece más relacionado capaz que a la búsqueda de los desaparecidos incluso, que es algo tanto más grave que las empresas públicas. Por supuesto, pero me parece que lo hablábamos el miércoles pasado, justamente, el problema de la falta de autocrítica, donde el principal perjudicado es el Frente Amplio, sin duda alguna, porque entonces vienen y le pegan por acá, por allá, y parece que lo único que pasó fueron cosas malas. Yo recién pensaba, y sí es cierto, hubo un cambio de la matriz energética, todo el tema que tiene que ver, vamos a hablar solo de empresas públicas, por lo tanto no voy a hablar del tema de la salud, por ejemplo, pero también hablemos de lo que significó todo el avance en términos de comunicaciones, la fibra óptica, es decir, ha habido toda una serie de cosas, el país cambió en estos 15 años, eso no lo podemos negar. Entonces, y las empresas públicas, a pesar de los grandes problemas que hubieron en algunas, en su gran mayoría, son empresas fuertes. Y yo cuando hablaba hoy, Oscar, del tema de lo que puede subyacer o estar un poco detrás de él, lo de las críticas del gobierno, tienen que ver con una concepción liberal. Me acordaba, ayer tuve el privilegio de participar del Zoom que hizo PNUD sobre Atrapados, que es un maravilloso documento que recomiendo a todo el mundo que lo lea, doloroso pero necesario, sobre la situación de la inequidad en América Latina, el diagnóstico que hace todos los años el PNUD, ¿no? Sobre el estado de desarrollo. Y realmente me encantó oír una reivindicación de estados fuertes, con empresas fuertes, y tratando desde el Estado y desde lo que significa aumentar la productividad, aumentar un montón de cosas, y cambiar esa concepción de que el Estado como carga, para convertirlo en el Estado como motor de desarrollo. Y lo dejo por acá porque así pueden hablar otros. No, pero no entendí cuál era la relación con lo que estábamos discutiendo. Esto que escuchaste ayer. Con lo que estamos discutiendo es que Oscar dijo
que esto del frente era como una respuesta a un planteo que está viniendo desde la coalición gobernante en términos de desprecio total por las o de tratar de que haya la menos cantidad de empresas públicas por todo el concepto, ese mito urbano de la ineficiencia y de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo con eso lo enganchaba, o sea, decía, me parece bueno que discutamos y que reivindiquemos las empresas públicas eficientes, empresas públicas que además van a hacer cosas que los privados nunca van a hacer. Bueno, Agustín, ahora está, parece que está, no lo tenemos en video, pero cada tanto aparece la foto de él y se escucha... Ahora está en video. Está también, bueno, bienvenido. El economista de la mesa, a ver, ¿qué dice? No, a ver, creo que se engancha bastante con un tema que habíamos conversado el miércoles pasado, ¿no? Del tema de Gas Sayago, ¿no? Ahí el miércoles, Teresa y creo que Gabriela habían hecho una referencia a la paja y el trigo, que a mí, justo para hablar de Gas Sayago, no la encontraba del todo oportuna, me contaba encontrar el trigo. Creo que en este caso sí, es oportuno hablar de la paja y del trigo. Si vamos a hablar de la gestión del Frente Amplio, en las empresas del Frente Amplio, de la gestión de las empresas públicas, en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, sí, claro, hay mucha paja y mucho trigo. Y me parece valioso y me parece razonable que el Frente Amplio, en un momento donde le están tirando y se está exponiendo una serie de cosas, de vulnerabilidades de la gestión de las empresas públicas, trate de reivindicar lo que hizo bien. Eso, desde el punto de vista del juego político, es lógico, razonable y está perfecto. Yo quiero hacer una referencia a algo que dijo Oscar. Estaba conectado desde el arranque, a pesar de que tenía ese problema con la imagen, que es sobre esto de, no quiero malinterpretarte, Oscar, corregime por favor, pero no necesariamente quien está criticando esto quiere cerrar las empresas públicas. No necesariamente, no puede ser que, me parece que no es la mejor forma de dialogar sobre esto, que bueno, si empezás a criticar la gestión del Frente Amplio más o menos generalizadamente, lo que en realidad, lo que vos querés es cerrar todo. Y que hay gente que le gustaría que se cierren empresas públicas, sí, creo que en Uruguay la propiedad de las empresas públicas es un tema bastante laudado y creo que es bastante evidente que está fuera para disgusto de muchos liberales. Yo escuché a algún liberal en serio, en lo económico, que dice, ojalá el gobierno fuera la mitad de liberal de lo que dice la oposición. Ojalá lo fuera, porque para disgusto de muchos liberales no está en el mandato político de este gobierno privatizar empresas, no está en el mandato de cerrar oficinas, más bien sí el mandato político pasa por esa cosa de la gestión, de la eficiencia. Si uno repasa la campaña de la calle Pou, la interna nacional, había había varias promesas de no vamos a tocar y varios énfasis de pero no vamos a subir impuestos y vamos a mejorar, reduciendo el gasto en tal lado, mejorando la gestión, y en las empresas públicas había un foco grande. A ver si Oscar responde a propósito de este apunte que hacía con cuidado Agustín, decía que no quiero malinterpretar, pero era una alusión a lo dicho por Oscar. Entonces, me aludió directamente, pero digamos prolijamente. No, es cierto que, no, por supuesto, el plan de gobierno, yo lo dije, no es eliminar las empresas públicas, entre otras cosas porque su pacto, la coalición, incluye algunos componentes políticos que no están de acuerdo con eso. Y eso ya se vio en la discusión sobre ANCAP y sobre otras cuestiones. ¿tú estás aludiendo a, por ejemplo, el Partido Colorado? ¿Estás aludiendo a Cabildo Abierto? Estoy hablando sí, exactamente, de cierta memoria que queda todavía en el Partido Colorado. No obviamente están actuando simplemente como siguiendo lo que dicta el gobierno blanco, pero todavía en la memoria de muchos vallistas queda una reacción, digamos, de defensa de las empresas públicas. Y después me aludía a Cabildo Abierto, que por lo menos en algunas empresas vinculadas con lo estratégico tiene una idea distinta de lo que sostendría un liberal a ultranza, como podría ser, digamos, a nivel ideológico, un Vargas Llosa o una Instituto por la Libertad, cosas por el estilo, que pregonan el Estado mínimo, ¿verdad? No quiere decir que tengan que terminar todo, sino bajarlas al mínimo posible. Lo que está, dije, es en el cajón siempre la idea, las ideologías son esas, ninguna se puede llevar totalmente a la práctica, pero en la ideología el sueño es
hubiera sido mucho mejor. Igual, Oscar, ¿no te parece? Bueno, no sé, no te parece, te pregunto. Para mí, estas movidas del gobierno con auditorías que ya había anunciado, para ser justos, desde antes, ¿no? O sea, tiene más que ver con derivar la atención hacia esto en un momento crítico para el gobierno de la pandemia, además, de la que después hablaremos, por más que un poquito está mejorando, y tiene que ver con su forma de hacer oposición desde el gobierno, y con que el Frente Amplio también se la ha puesto complicada en este año. Entonces, es su forma de salir a decir, te doy este palo. No sé si tiene que ver con una ideología. A ver, ideologías hay sin duda, pero no sé si tiene que ver ahora con un objetivo que, como decía Agustín, no está planteado de terminar con las empresas públicas, que de hecho están intentando también mejorar en algunos aspectos. Pero yo lo que veo acá es que vamos a ver cómo le va al Frente Amplio con esta movida. Ojalá que salga muy buena información, muy bien comunicada, pero siempre queda ese sabor extraño de que vos reaccionaste a esto. Si esto me lo hubieses hecho al principio, o sea, apenas terminaba el gobierno, yo te paso mi informe sobre lo que esto, incluso diciendo que hicimos mal, bueno, no tuvo ese músculo el Frente Amplio, capaz que porque estuvo mucho tiempo en el poder, y eso le ha pasado. Ningún partido de los que desde la vuelta a la democracia hasta ahora ha hecho uso de la autocrítica. Esta es la primera vez que hablamos de autocrítica. Sí, para sin empezar. Duda, lo decíamos el miércoles pasado también, ¿no? Claro, pero lo que quiero decir es, eso no es excusa, porque también los tiempos han cambiado. Entonces ahora sí la autocrítica vendría bien y la gente quiere ese nivel de transparencia sobre estos temas. Sí, sí. Después tienen en el plano de la autocrítica es muy amplia. La que tiene a consideración y a discusión el Frente Amplio es enorme. Ya vimos, nada más que con los borradores que circularon, la cantidad de puntos que incluye, que incluiría. Ahora, que un capítulo tenía que ser empresas públicas, parece bastante cantado, ¿no? Más bien. En ese capítulo, efectivamente, como dice Karina, se pudo haber empezado antes, se pudo haber largado con un documento, con una evaluación hace meses, ¿no? Pero haber tomado la iniciativa, es que en realidad, repito, yo estoy reiterativa con esto, pero el principal perjudicado de no hacer autocrítica es el propio Frente. También, por supuesto, tenemos que tener claro cuál es la realidad del Frente, ¿no? El Frente también es una coalición, no nos equivoquemos. Pero a la gente que vota, viste que no le importa. No, bueno, pero en lo que significa la realidad política de cómo hacemos la autocrítica, qué reconocemos y qué no reconocemos, a ver, tiene distintos sectores y cada uno de los sectores le duelen más prendas de algunos errores que a otros sectores también. Y bueno, claro, pero con eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Teresa, eso que vos decís que es importante, es lo que ha inmovilizado al Frente. Sin duda, a ver, sin duda. Porque si hubiesen salido estos dos informes, que además eran uno sobre UTE Gas Sayago, otro sobre, porque ya sabíamos a dónde iba la mira, ¿no? De este tema. Entonces vos parabas un poquito antes. Y después tenés al enemigo de siempre, ¿no? A Mujica hablando de que al final no fue tanta guita lo de Gas Sayago, que al final otras veces se perdió más. O sea que de vuelta esa retórica insólita uruguaya, o no sé si es de todo el mundo, donde dicen, si ya se perdió podemos volver a perder. Si ya se hizo lo podemos volver a hacer. Es como el enemigo. Tiene que ver con el fútbol eso. Eso tiene que ver con el fútbol. En la propia cama. ¿Quién vuelve ahora? ¿Quién vuelve, Óscar o Agustín? Óscar, creo que quería decir algo, si no, yo tengo una... Sí, no, yo en el tono esto de la autocrítica, yo tengo una visión que, en el sentido de que es muy difícil la autocrítica en el Frente, porque la principal autocrítica estaría dada por la propia estructura del Frente, ¿verdad? Que es la que a mi juicio, fue la que determinó estos desvaríos en algunas gestiones. Cierta audacia que iba contra opiniones técnicas, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras el Frente no resuelva una estructura interna que sea correspondiente con un sistema democrático, en el sentido que estén representados los que tienen representación política,
y eso evite que las decisiones se transformen en un conciliábulo que no responde al pueblo frente ampista o al votante frente ampista. Digo, eso va a ser siempre muy complicado de resolver, ¿no? Es decir, yo te voy a, perdón, Oscar, te voy a interrumpir y te voy a agregar otro componente que creo que también le ha hecho mucho daño al Frente. El Frente durante muchos años de su historia respetó muchísimo los saberes. Es más, era parte de la cultura nacional pensar que las mejores cabezas del Uruguay o de las mejores cabezas del Uruguay integraban el Frente Amplio y eran parte del Frente Amplio. Y lamentablemente en los últimos años ha habido como una especie de cambio cultural dentro del Frente, donde lo que se elogia es nivelar para abajo, donde lo que se elogia es, yo nunca me voy a olvidar de Mujica diciendo qué lindo parlamento, que no hay universitarios prácticamente, como si eso fuera un mérito. Ojo, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser universitario, en absoluto, pero tampoco me parece lógico que, y además como en esa contradicción, ¿no? Empezaste tu mandato diciendo educación, educación, educación y después terminás alabando un parlamento que... Entonces, digo, realmente a mí me parece que uno de los graves problemas en esto que vos decís de los dictámenes técnicos y de la improvisación tiene que ver con eso, tiene que ver con que se premió mucho más la militancia que las capacidades. Ahora sí, Agustín. Dale, dos comentarios cortitos. Uno sobre el tema este interno que Teresa marcaba, que me parece bien interesante. No podemos ser ingenuos. No, es claro que entre Astori y Sendik sigue habiendo una pica, y la última salida de Astori con este tema y el énfasis no creo que no está ajeno a esas cosas internas que Teresa decía. Y después sobre el fondo del asunto y esto de la paja del trigo que hablábamos, hablé yo al principio, pero creo que algunas referencias más hubo. Creo que es claro que para ser un poco más explícito, ¿no? Durante los 15 años del Frente, las empresas públicas hicieron cosas muy buenas, como fue el tema de la fibra óptica, como fue el tema de llevar electricidad a los pocos lugares del Uruguay que siguen sin tener, algunos de los que siguen sin tener electricidad, o el tema de las antenas en el interior del país. Y también es claro que hubieron de las otras, y que en esa fina línea entre ser un jerarca ambicioso, con visión y que quiere, que se anima a elevar la mira y soñar, y ser un delirante y creer en el desarrollismo mágico, y que como tengo una caja con plata de la gente puedo embarcarme en cualquier proyecto porque está lindo de anunciar, aunque después no tenga ningún sentido. Bueno, pasaron de las dos. Y bueno, y así como estas estaban de un lado, creo que todo el episodio, el grueso del episodio de ANCAP, el grueso del episodio Gas Sayago, creo que claramente están en la segunda. Hemos dicho, más de uno ha dicho en estos minutos que el Frente Amplio pudo haberse adelantado, pudo haber elaborado por sí mismo este informe, este diagnóstico o autodiagnóstico del manejo de las empresas públicas en los 15 años en los que estuvo al frente del gobierno. Pudo haberlo hecho, seguramente, además sabiendo que era probable que vinieran críticas porque se habían anunciado auditorías, seguro, etcétera. ¿no? Pero también digo, ¿qué partido en la historia de Uruguay, cuando deja el gobierno, hace la autocrítica ninguno. y arma informes y arma balances y trata de sacar lecciones? Era lo que yo decía. Yo estoy de acuerdo contigo. Los temas de rendición de cuentas son un tema de la nueva política, no son un tema de la vieja política. Claro, por eso hay que adaptarse a los tiempos que corren, y también hay que adaptarse a cómo corren estas noticias. Exacto. Porque recordemos que estamos en el medio de la peor época de fake news, o como quieran llamarlas, o de news distorsionadas. Entonces, capaz que los datos estos, en determinadas áreas, terminan agrandándose, desvirtuándose, o generando responsabilidades que por ahora no están asignadas. Por lo menos esto está a estudio de la justicia en ambos casos, cuando hablamos de Ante la Arena y de Gas Sayago. Entonces, claro, ahora todo circula mucho más rápido, y también tiene que circular más rápido las explicaciones y las puestas a puntos. Entendiendo todo lo que hablamos acá sobre qué es el Frente, qué es una coalición, que no es tan fácil, pero los mismos jerarcas que estuvieron al frente de todo esto podrían haber hecho. Yo lo estoy viendo 1 año y medio después, estamos hablando de esto, ¿no? Más de 1 año y medio después. Oscar, ya que tú empezaste, ¿algún apunte en el final ya? Sí, dos apuntes, ¿no? En cuanto a la autocrítica, eso, bueno, seguimos esperándola, una cosa que vaya a tono con la época.
Sobre las virtudes de la gestión, yo digo, ¿qué se podrá agregar que ya no se haya dicho en la campaña electoral, que es donde debió haberse explicado todo lo bien que se hizo, que fue muchísimo? Y la otra cosa que complica es que la nueva tensión que está apareciendo en el frente, que habla de esa misma complejidad interna, que es entre los dos que gobiernan y la interna del frente, que es dramática para un frentista que está fuera de toda estructura. Es horrible, es decir, parecería que los dos que gobiernan mucho más de la mitad del país, de la población del país, no tienen ningún peso, y lo que ellos opinan se contradice con lo que opinan las estructuras. ¿Estás hablando de Cose y Orsi? De Cose y Orsi. Hay tres que gobiernan en realidad, ¿no? Te está salteando a Andrés Lima. Perdón, Andrés Lima también, sí, me confundí. O sea que es mucho más de la mitad de la población del país sigue siendo gobernada a nivel municipal por gobernantes frentistas, y sin embargo no tienen ningún peso lo que ellos determinan, y la relación que ellos establecen con el gobierno, que es un diálogo pro república, digamos, saludable, no tiene ningún peso. Esto es una locura para política, digamos, ¿no? No sé, eso hay que resolverlo también. Ya volvemos. Cambiamos, vamos por otro lado, pero con bastante actualidad, mucha actualidad, de otro tipo.